Muy buenas noches. Seguimos con el estudio de la Parashá Vayeshev, que significa y habitó. ¿No? Iniciamos con una historia que dice de la siguiente manera, una historia del Talmud. Dijo Rabí Gamliel a un talmidim, a su sirviente, y le dijo: ve al mercado y tráeme algo bueno. Y le dijo: sí, maestro. Respondió y fue al mercado y regresó con una lengua de res. En otra ocasión, para probar a su sirviente, el rabino le dijo: ve al mercado y tráeme algo malo. Sí, maestro, respondió, y de nuevo fue al mercado y regresó con una lengua de res. ¿Por qué?, preguntó el rabino, ¿has traído una lengua en ambas ocasiones? Una lengua, mi maestro, respondió el sirviente. Puede ser el origen de algo bueno o algo malvado. Si es buena, no hay nada mejor. Si es mala, no hay nada peor. Elabora el Talmud sobre el tema del chisme, o sea, Lashon Hara. Guarda tu lengua del chisme. Guarda tu boca de pronunciar una palabra inapropiada. Mejor es no oír nada que escuchar perversidad. El que escucha comentarios desagradables es peor que el que habla perversidad. Así como el que compra mercancía robada es peor que el ladrón, ¿verdad? Un informante corriente es considerado un asesino. Como está escrito en Baikra 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es mejor para un hombre ser arrojado a un horno incandescente que ser el causante de avergonzar a otro en público. Baruch Hashem. Hoy es 23 de Kislev, porque ya nosotros tenemos ¿cómo es que se llama? El cambio de guardia, y entramos a 23 de Kislev, y estamos en víspera de Hanukkah ya, Baruch Hashem, y iniciamos nosotros el resumen, como es acostumbrado de la parashá anterior, de la primera parte de la parashá Vayeshev, ¿verdad? Y hablábamos sobre la explicación de los sueños de Yosef Hasadik, ¿verdad? Que según la interpretación de su padre Jacob, es que Yosef sería un rey en Torah, Baruch Hashem, logrando un nivel superior al de todas las demás personas. Pero ¿qué pasó? A sus hermanos no les gustaba que su hermano Yosef fuera donde su padre a decirle lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos conspiraron contra él. Entonces, Baruch Hashem, pues ya ustedes saben cómo se desarrolló la historia, y Hashem, pues, como Yosef Hasadik recibió prácticamente la Torá de su padre, le enseñó toda la Torá que había aprendido en la yeshiva de Shem y Eber, ¿verdad? Entonces, Yosef Hasadik pudo salir adelante cuando fue vendido y cuando llegó al descenso en Misraim. También se habló del hecho de que Jacob se casara con las sirvientas, ¿verdad? Entonces se debe a la intervención del malvado Labán, el rashá de su tío, el hermano de Rivka, quien quería provocar un defecto en el pueblo de Israel. Entonces por eso le entregó una sirvienta. Entonces, pero ese defecto fue nulo desde un primer momento, y el espíritu de Kedushá, o sea, el espíritu de santidad de las matriarcas, fue transmitido también a la sirvienta. Entonces, la fuerza de Jacob, quien venció al ángel de Esaf, fue heredada
por todo el pueblo de Israel. Y por ello tenemos la capacidad nosotros de superar el Yetzer Hara, o sea, la mala inclinación. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 37, versículo 21 al 22, y dice el Sefer Torah en español de esta manera. Pero Reubén oyó y lo libró de las manos de ellos y dijo, no debemos herirlo mortalmente. Reubén les dijo, no viertan sangre, arrójenlo a ese pozo que está en el desierto, pero no extiendan la mano sobre él a fin de librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y para Cabot, ¿verdad?, del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. ¿De quién se estaba hablando en este versículo? Este versículo se estaba hablando de Yosef Hasadik, ¿verdad? Porque era el hombre que estaban vendiendo sus hermanos porque ellos pensaban matarlo. Pero Reubén intervino. Entonces, respecto al versículo, las mandrágoras exhalan su fragancia y a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados. Eso está en el Shir Hashirim, capítulo 7, versículo 14. Entonces, el Midrash dice que hay una conexión entre la actitud de Rubén al cuidar ocultamente a Yosef y las velas de Hanukkah. Las mandrágoras, o sea, los dudaim, que ese es el nombre en hebreo, que menciona el versículo, aluden a Reubén, y las palabras a nuestras puertas se refiere a las velas de Hanukkah. ¿Cómo podemos entender nosotros esta comparación? Aparentemente, cuando Lea, la madre de Rubén, le entregó las mandrágoras a Rachel, ¿verdad? Acuérdense ustedes que Rachel quería las mandrágoras para poder salir embarazada, porque a través de esa planta ella iba a procrear. Entonces Rubén la consiguió y se las entregó a Lea, y Lea quería estar con su esposo nuevamente, y como Rachel era la mujer principal de Jacob, entonces ella la alquiló por esas mandrágoras, ¿verdad? Entonces, cuando ella le da las mandrágoras a Rachel, Jacob se fue donde Lea a estar con ella. Y cuando regresó a Rachel, ella concibió un hijo. Entonces, ¿cuál fue ese hijo? Yosef Hasadik, ¿verdad? Entonces, Reubén comprendió la grandeza de su propia madre, de Lea, ¿verdad? Entonces, las mandrágoras, ¿qué representan? Representan la superación de los deseos materiales, ¿verdad? Ya que Reubén logró controlarse a sí mismo para no comer estas mandrágoras, ¿verdad? Para llevárselas a su madre, porque las necesitaba. Entonces, además de la precaución que tuvo de no tomar algo que le perteneciera a otra persona, ¿verdad? Entonces, eso dice más profundamente en Sanedrín 99, podemos estudiarlo en el tratado. Entonces, las mandrágoras llegaron a través de ¿quién? Llegaron a través de Rubén, ¿verdad? Y como acabamos de decir, con una ejemplar manifestación de autocontrol. Entonces, Lea no quería estas mandrágoras para comerlas, sino para disfrutar del placer oculto en el significado de estas mandrágoras, ¿verdad? Es decir, el autocontrol de su hijo, ¿verdad? Entonces, Lea le entregó estas mandrágoras a Rachel, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Jacob Avinu reprendió a Rubén. ¿Por qué lo reprendió? Algunos leemos nosotros en Bereshit, leemos que Rubén subió al lecho de su esposa, de una de las esposas de Jacob, ¿verdad? Y entonces podemos imaginarnos cualquier cosa.
¿cierto? Pero la cuestión es que reprendió a Rubén. ¿Por qué? Porque él cambió su cama de la tienda de Bilha a la tienda de su madre. Él no estuvo con Bilha, como dice, como supuestamente la gente puede creer que eso diga el texto, ¿verdad? En español. Pero si se lee en hebreo, podemos darnos cuenta que no fue así, sino que movió la cama donde estaba la Shekinah de su padre y cambió la cama de su madre, ¿verdad? De Bilha, que era la otra sirvienta de Jacob, que también iba a estar con Jacob, y la cambió por la cama de su mamá, de Lea, para que él estuviera con Lea. Entonces el reproche de Jacob se debió a que Rubén no aplicó en esa situación su fuerza de autocontrol, ¿verdad? Tal como lo había hecho antes, sino que se comportó de manera precipitada debido al enojo, ¿verdad? Entonces esto nos demuestra que hay que hacer de las virtudes una costumbre, aplicándolas en todas las situaciones. Entonces la frase, las mandrágoras, ¿verdad? O los dudaim exhalan su fragancia, significa: tú, Rubén, tienes la fuerza necesaria para controlar tus tendencias naturales, tu deseo de comer y también otros deseos. Baruch Hashem. Entonces, y a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados, se refiere a las velas de Hanukkah. Entonces, ¿qué son las misbot? ¿Verdad? Que cada judío tiene a su alcance. Entonces, misbot que pueden cumplirse de manera fija, como fue dicho en el Tratado de Makó 23b, quiso Hashem otorgar méritos al pueblo de Israel y por eso les entregó muchas misbot y una Torah amplia, ¿verdad? Entonces, como siempre he dicho yo, que la persona debe acercarse a la Torah y decir: yo necesito la Torah y necesito el yugo de sus misbot, porque Torah y misbot son diferentes. Yo puedo aceptar la Torah en mi vida, ¿verdad? Yo puedo estudiar la Torah y puedo comprenderla, pero si yo no cumplo lo que está ahí, no cumplo las misbot, de nada me sirve, ¿verdad? Porque las misbot son los que me van a anexar a mí a Hashem. Entonces, de esta forma, siempre estamos conectados nosotros con alguna misvá y con buenas cualidades, que son las midot, ¿verdad? Misbot y midot son diferentes. Misbot son los mandamientos alágicos, o sea, la ley judía que está escrita en la Torá, y las midot son las cualidades de las personas que son negativas, que tienen que cambiar para poder ascender. Y la única forma de hacerlo es impactando lo material para producir un efecto en lo espiritual. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Verdad? Porque las misbot son físicas. La gente no puede entender por qué cumple un mandamiento, pero este mandamiento lo va a llevar a elevar su alma, Baruch Hashem. ¿Y dónde va a elevar su alma? A cumplir verdaderamente sus midot, para que llegue a elevar sus cualidades, Baruch Hashem. Entonces, las mandrágoras, ¿verdad? Cuando dice las mandrágoras exhalan su fragancia, es cuando una persona sabe controlarse y logra superar su yeser hará o su mala inclinación, ¿verdad? Para poder cumplir una amistad. Porque es que es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Cumplir un mandamiento a cabalidad, Baruch Hashem, es difícil para el hombre hacerlo, pero no es imposible. Cuando el hombre se conecta con Hashem, mucho más fácil son las cosas. Entonces, tiene que saber la persona, ¿verdad?, que a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados. Es decir, que tiene a su alcance un sinfín de misbot en las cuales es necesario perseverar para cumplir la voluntad divina. Entonces, esto es lo que sucede con las velas de Hanukkah, ¿verdad? Otra misma y otra vela que llegamos a completar la misbah, ¿verdad?
Y este es el mensaje que aprendió Rubén a partir del reproche de Jacob Avinu y que luego interiorizó. Entonces, tal como apreciamos en el hecho de que Rubén haya salvado a Yosef, ¿sí? Jacob había manifestado su gran amor y predilección por Yosef. Y en cierta medida Yosef ocupó un lugar de la primogenitura de Rubén, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Rubén superó sus intereses personales y cuidó a Yosef. Cuando muere su madre, ¿verdad? Él empieza a cuidar a su hermano también. Y aun cuando lo vendieron. Entonces, no solo eso, sino que cuando Lea le dio las mandrágoras a Rachel, Rubén no lo consideró algo negativo y no lo guardó en rencor, o sea, no tuvo rencor a Rachel ni a su hijo, y la prueba, como ya lo explicamos, es que salvó a Yosef. Entonces, Rubén volvió ¿en qué? En Teshuvá, o sea, se arrepintió, ¿verdad? Volvió nuevamente a su origen, cambió la esencia negativa a ser una persona anexada al Yeser Hatov, o sea, a la buena inclinación. Entonces, en el momento de la venta de Yosef, la parashá Vayesef, ¿verdad? Está escrito que Reubén estaba vestido de luto y estaba ayunando, y que durante toda su vida se ocupó de arrepentirse de sus errores, como está en Bereshit Rabá 84:19. Así fue como volvió a manifestar su autocontrol y salvó a Yosef. De todas maneras, se cierra una pequeña sombra sobre Rubén por el hecho de haber cambiado de lugar la cama de su padre. ¿Por qué? Porque a nuestras puertas, mis queridos talmidín, hay toda suerte de frutos preciados. Una misvá completa implica perseverancia. Después de una misvá, enseguida debe seguir otra. Por eso, cuando uno cumple una misvá, Hashem automáticamente coloca otra para cumplirla, y cuando usted cumple esa, otra le pone Hashem, sin interrupción. Por esta única sección en la que no logró controlarse, Rubén fue castigado con severidad, ¿verdad? En el reproche de Jacob, antes de morir, Jacob lo reprendió diciéndole, impetuoso como las aguas. Eso está en Bereshit 49:4. Usted puede leerlo ahí, estudiarlo. ¿Por qué dijo esto? Lo dijo debido a su enojo. Rubén perdió el reinado de la primogenitura porque al morir Rachel debería haberse controlado y no cambiar de lugar la cama de su padre. Porque él dijo, ya murió la mujer principal, le toca ese lugar a mi padre, pero no le corresponde a mi madre, pero no le correspondía a él quitar la cama de ahí. Le correspondiera a su mismo padre cambiarla para donde Lea. Era él, pero él se adelantó y quiso hacer esto, y por eso lo reprendió su padre. Entonces aprendemos que la persona debe tender a la perfección en las misbot mediante la perseverancia, ¿verdad? Esto es lo que se espera de cada miembro de Am Israel, del pueblo de Israel. Reubén detuvo a sus hermanos y evitó que mataran a Yosef. No solo salvó la vida de Yosef, sino que también salvó la vida de sus hermanos del pecado de cometer un acto como este que es precipitado, ¿verdad? Entonces, Yosef había nacido por el mérito de las mandrágoras, ya que éstas tienen la cualidad de anular la infertilidad. Entonces, estos dudaín sirven para eso, para muchas cosas más también. Podemos decir también que las palabras a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados y aluden a la misvá del encendido de las velas de Hanukkah, que es una misvá que llega a su perfección tan solo cuando encendemos las 8 velas, porque en lo relativo a la Kedushá siempre debemos incrementar y no disminuir, ¿verdad? Tal como opinaba Beit Hillel. Ya ustedes saben que Beit Hillel estaba en disputa con Beit Shammai, ¿verdad? Estos dos sabios tenían siempre una y él ponía siempre la parte contraria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la halajá que se tuvo en cuenta? La halajá de Beit Hillel.
Entonces, la cualidad de Rubén no llegó a perfeccionarte por causa del único defecto, ¿verdad? De un único defecto que es la falta de perseverancia. Entonces, esto podemos nosotros también verlo en esta fiesta de Hanukkah que viene, ¿verdad? Donde el malvado rey griego Antíoco Epifano, este hombre trató de afectar al judío no en el cuerpo, sino en su alma. Él intentó matar al judío en lo más sublime que tiene el judío, que es su creencia en la Torá, su cumplimiento de mismo. Porque él intentó prácticamente que todo el pueblo de Israel dejara de guardar Shabbat, dejara de comer kasher, dejara de guardar Tahara Mishpachá, que es la pureza familiar, dejaran de circuncidarse, dejaran de tener matrimonios dentro del pueblo, sino matrimonios mixtos. Trató de hacer una cantidad de cosas para que el pueblo de Israel dejara de cumplir mismo. Baruch Hashem. Entonces, hubo algunas personas perseverantes que guardaron las misbot completamente, y ese fue Yehuda Maccabi, ¿verdad? Que son los Hasmonaim, que subieron a una montaña porque no pudieron quedarse dentro de Jerusalén, dentro de Israel, porque este rey tomó control de todo el país, un ejército muy grande, y estos eran 2,000 personas que estaban allá arriba guardando Torá, entre mujeres, niños, jóvenes y hombres, con asadones porque eran personas agricultoras. Y solamente guardando Torá, ellos se enfrentaron a un ejército muy grande que los superaba muchos en número, en armas y en animales de guerra. Porque lo único que tenían estas personas eran asadones y palos. Y con esto salieron a la guerra contra estas personas que tenían armas, flechas, jabalinas, espadas, elefantes, caballos. Y aún así, 2,000 personas quedaron intactas en esa guerra, y este pueblo, los Hasmonaí, en ese momento destruyeron completamente a estos hombres y los hicieron huir del país. Baruch Hashem. ¿Pero solo por qué? Por guardar la Santa Torá y por cumplir mis votos. Baruch Hashem. Entonces, la relación entre la primera y la segunda parte del versículo, de este versículo que estamos entendiendo nosotros sobre Rubén, puede entenderse también en otro sentido, ¿verdad? La parashá sobre los sueños y la venta de Yosef, ¿verdad? Siempre se lee esta parashá en la época de Hanukkah. Entonces hay una pregunta: ¿cuál es la relación que existe y cuál es la enseñanza que esto le transmite a todas las generaciones? Entonces, a un nivel literal, Reubén era apenas un niño cuando recogió las mandrágoras, y a pesar de que los niños siempre se ven atraídos hacia aquello que no les pertenece y sobre todo a los alimentos dulces, él se preocupó expresamente por llevarle a su madre mandrágoras que crecieran en un lugar que no le perteneciera a nadie, porque él guardó hasta esto, ¿verdad? Porque si tú vas a recoger algo en un campo que no es tuyo, no te pertenece, estás robando. Entonces, él guardó todo esto, guardó alajá. Entonces, exhalan su fragancia. ¿Qué fragancia exhaló? Entonces, Lea le entregó las mandrágoras a Rachel a cambio de una noche con su marido para poder engendrar más tribus. Y las dos ganaron en este acuerdo. Lea recibió a Isahar y Rachel quedó embarazada de Yosef. ¿Quién es Isahar? Isahar es el de las tiendas de estudio de Torá, ¿verdad? ¿Y Yosef quién es? El cumplidor de Mitzvot, Baruch Hashem. Entonces, por el mérito de haber comido las mandrágoras, el aroma de las mandrágoras perduró mucho tiempo más después de esto. Reubén sintió responsabilidad respecto a Yosef de una manera especial, incluso antes de que él llegara al mundo, y eso fue lo que lo llevó
a salvarlo más tarde. Entonces, esta parashá se lee en Hanukkah. Y a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados, ¿verdad? Se refiere a las velas de Hanukkah que se encuentran en las puertas de los hogares, ¿verdad? La mezuzá a un costado y las velas del otro, y cada día de Hanukkah se lee la parashá de los Nezi'im, que llevaron sacrificios para la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, de esto aprendemos, así como los Nezi'im de las tribus, ¿verdad? O sea, los príncipes, las cabezas de las tribus de Hashem, estaban todos juntos. Lo más importante, los más elevados, ¿verdad? Con los menos importantes, o sea, los más bajos. Entonces, también nosotros debemos prestar atención a que no haya ninguna separación dentro del pueblo de Israel. El día de la inauguración del Mishkan, cada una de las tribus llevó su aporte particular para el sacrificio, ¿verdad? El corbán, y todos juntos en verdadera unión sacrificaron todo en un sacrificio completo, especial, un corbán shalem, Baruch Hashem. Entonces está escrito, y todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70, y Yosef ya estaba en Egipto, en Misraim. Eso está en el Sefer Shemot, capítulo 1, versículo 5. En hebreo, esta expresión, todas las almas, está escrito en singular, ¿verdad? Kol nefesh. Entonces, ¿por qué todo el pueblo de Israel es como una sola persona, ¿verdad? Es una persona con un solo corazón. Y nos enseñan que para que pueda reconstruirse el Beit HaMikdash, también nosotros debemos lograr un nivel de completa unidad, porque el templo se destruyó debido al odio gratuito, ¿verdad? Y se dice que ahí, cuando Jacob Avinu descendió, porque no ascendió, descendió a Egipto con 70 almas, no estaba completo, porque Yosef estaba allá. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano fuerte por Hashem, cuando recibieron la Torá en Har Sinaí, fueron uno. Y ahí se llamó Am Israel, porque Am Israel se llama uno solo, como un solo cuerpo, cuando Am Israel cumple Torá y Mitzvot. Baruch Hashem. Entonces, esta es la esencia de la relación entre los dos conceptos. Reubén, que defendió a Yosef ante todos los otros hermanos, y los sacrificios de los Nezi'im en la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, en el momento de la venta de Yosef hubo una falla en la unión, y solamente Reubén deseó salvar a Yosef por sentir una obligación hacia su madre, y por la responsabilidad que le cabía por ser el primogénito. Entonces, en cambio, en la inauguración del Mishkan hubo un Yom Tov, o sea, un día bueno, ¿verdad? Que es como un Shabbat, pero con otras reglas, para todas las tribus, y se alegraron de todo corazón alrededor del santuario, sin dar lugar a los intereses personales de cada uno. Y es necesario que todo el pueblo sea uno. Esos fueron los que buscaron los Hasmonaim, ¿verdad? Porque cuando ellos estaban allá, niños pequeños, mujeres, jóvenes, todo aquel que podía empuñar un palo, todo aquel que podía empuñar un azadón, ¿eh? Fue a la guerra contra toda esta cantidad de ejército grande. Y como un pueblo de 2,000 personas que se estaban guardando de poder caer en todo lo que cayó el resto de Am Israel, y ellos guardando Torah y cumpliendo Mitzvot allá arriba, ¿verdad? ¿Cómo fue que pudieron ellos alcanzar esta unidad? Por la emuná hablada a través de estos hombres.
estos hombres comenzaron ellos a hablar Torah y a decir, acuérdense lo que Hashem hizo con nuestro padre Abraham, acuérdense lo que hizo con nuestro padre Jacob, acuérdense a Isaac, acuérdense lo que hizo con nuestro padre Jacob, acuérdense lo que hizo con las 12 tribus de Israel, acuérdense cómo nos sacó con mano fuerte de Israel, acuérdense lo que hizo con Moshe Rabenu, acuérdense lo que hizo Hashem, y fue dándole fuerza al pueblo. Y cuando el pueblo vio el gran ejército, no tuvo miedo y entraron a la guerra contra este gran ejército. Y dicen que cuando ellos entraron a esta guerra, habían hombres peleando al lado de cada uno de ellos que nunca jamás en su vida habían visto, ayudándolos en contra de ese ejército. Entonces, dice el Santo Zohar, en la parte 3, capítulo 73, 1, Israel y Hakadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, son uno. Las velas de Hanukkah son un símbolo de la Torah y se las enciende durante 8 días como el mayor símbolo de Hanukkah, Shemonah. 8. Tiene las mismas letras de la palabra Neshama, que es alma, y Hashemen, que es el aceite. Entonces, el pueblo de Israel es comparado con el aceite, ¿verdad? Si mezclamos agua y aceite, el aceite siempre va a flotar por encima. De la misma manera, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada vez que tratan de eliminarlo del mundo, se fortalece y adquiere plenitud sin dejar una sola gota abajo. Por eso, para poder llegar nosotros a la perfección, en el cumplimiento de las misbot, debe haber unión, mis queridos talmidim. Porque cada miembro de Am Israel está conectado con los demás. Y todos podemos elevarnos juntos. La unión sin ningún interés personal es la condición, ¿verdad?, que asegura la existencia de nuestro pueblo, del pueblo judío, ¿verdad? Hoy hablaba yo con una persona que me llamó, que quiere anexarse al estudio de Torah, y ella me decía que nunca ha sido de ninguna comunidad, no ha sido cristiano, no ha sido católico, no ha sido evangélico, no ha sido nada, que ha tenido un ferviente amor por Am Israel. Y eso, ahí es donde nosotros debemos estar, al lado de estas personas que quieren retornar a nuestro pueblo judío, ayudarles a regresar, a retornar, Baruch Hashem. Entonces, la unión sin ningún interés, ¿verdad?, personal, es la condición que asegura nuestra existencia. Entonces, por eso es que decimos nosotros en Hanukkah, ¿verdad?, en aquellos días, en esta época, en aquellos días, en esta época, implicando que en todas las generaciones, ¿verdad?, debemos lograr el nivel existente en el momento de la inauguración del Mishkan, del santuario, ¿verdad? Hanukkah, que es la misma palabra que se utilizó en Hanukkah HaMizbeach, ¿verdad? O sea, la inauguración del santuario implica que debemos educarnos, lejanech, a nosotros mismos, sin incrementar nosotros, ¿verdad?, el amor y la unión entre todos. Shemonah es Neshama, Ner es vela, es la Torah, y todo junto es uno solo, Baruch Hashem. Entonces, en los días de Hanukkah, cuando llegaron los Hasmonaim nuevamente, Jinjú educaron al pueblo para que se alejara del helenismo, ¿verdad?
para que volvieran Teshuvá, para que volvieran otra vez. Entonces, ¿a qué? A estudiar Torah y a cumplir misbot, Baruch Hashem. Por eso aquella persona que se acerque a Israel y diga, quiero cumplir Torah, yo quiero volver a Hashem, vamos a ayudarnos a volver. Ok. Entonces, Baruch Hashem se dice Hanukkah, que es Hanu, ¿verdad? Descansamos, descansaron, y K, que es Haj, ¿verdad? Es 25 después de la guerra, o sea, descansaron el 25 después de la guerra. El 25 de Kislev, que es ahorita el jueves en la noche, comienza las velas, a iniciar las velas de Hanukkah, Baruch Hashem. Entonces, esto tiene otra dimensión más, Baruch Hashem. Volvemos en un momento porque cortamos ahora, pero regresamos enseguida para reanudarnos otra vez en la enseñanza. Gracias por estar conectados, mis queridos Talmidín, nuevamente esta noche. Baruch Hashem. Ok. Baruch Hashem, gracias por estar nuevamente conectados. Como decíamos nosotros, ¿verdad? El 25 después de la guerra descansaron, Baruch Hashem. Y decía que esto tiene otra dimensión, ¿verdad? Porque ellos celebraron la reinauguración del santuario con un cuerpo que volvía a ser apto para la Torá, Baruch Hashem. Pero ¿por qué una reinauguración del santuario? ¿Verdad? Estaba siendo apto para la Torá, ¿verdad? Y ¿para qué? Para inaugurar el santuario y el Beit Hamikdash. ¿Por qué? Porque había sido destruido por este rey, Antíoco Epífanes, y había sido profanado también. Porque es que este hombre no solo destruyó, sino que en el altar Kadosh sacrificó un cerdo en el nombre de Júpiter Olimpo. Baruch Hashem. Entonces, a pesar de que en la época del segundo templo, ¿verdad?, del Beit Hamikdash, solo había 2 tribus, ¿verdad?, puesto que las otras 10 tribus habían desaparecido previamente en manos de Sennacherib, ¿verdad?, al destruir el primer templo, que era este rey persa, ¿verdad? A pesar de ello, las 10 tribus estuvieron incluidas en la inauguración del santuario. Baruch Hashem. ¿Y quiénes son estas 10 tribus? Aquellos que quieren retornar al judaísmo, aquellos que están diciendo yo no pertenezco a ninguna religión, yo no pertenecía a nada nunca, yo quiero anexarme, y aún aquellos que estaban en alguna idolatría, que estaban como el rey Antíoco Epífanes, que dejó a toda la gente convertida al helenismo, ¿verdad? Y esos que se permanecieron sanos, pero esos que se convirtieron dijeron después, yo quiero hacer Teshuvah, quiero volver otra vez a cumplir la Torah y a cumplir mis mitzvot. Entonces, solo había 2 tribus, Baruch Hashem, pero se incluyeron las otras 10.
Entonces, honraron y respetaron a los Nesiim, a los príncipes, a las cabezas de cada tribu, Baruch Hashem, a pesar de que no estuvieron presentes, ¿verdad? Lo cual constituye un nivel muy elevado, Baruch Hashem, de unión. Por eso nosotros debemos estar siempre presentes a todas estas tribus que están esparcidas, a todos estos hombres que están esperando que sus almas retornen a Israel, Baruch Hashem. Tenemos que huir por ellos, tenemos que ayudarlos a que vuelvan. Entonces, un amor desinteresado, ¿verdad? Y sin intereses personales, ¿verdad? Tal como sintió Rubén en el momento de que salvó a Yosef Hasadik, ¿verdad? De esta manera, solo si existe unión incondicional podemos llegar a ser una sola alma. Y es maravilloso que al octavo día de la inauguración del santuario haya sido Menashe quien llevó su sacrificio. Porque el nombre de Menashe tiene las mismas letras que las palabras Neshama y Shemoná. El 25 fue llamado Hanukkah, porque en el Jinjú y Janjú inauguraron y renovaron una vez más la unión, ¿verdad? En la bodá Hashem y su propia identidad. O sea, el servicio Hashem y su propia identidad. Baruch Hashem. Entonces, leemos nosotros el Sefer Bereshit en el capítulo 37, versículo 23 al 24, y dice el Sefer Torah en español de esta manera. Y sucedió que cuando Yosef llegó hasta sus hermanos, le quitaron la túnica de lana fina que tenía sobre él, lo tomaron con violencia y lo arrojaron al pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Baruch Hashem. El hecho de que los hermanos de Yosef lo hayan arrojado al pozo plantea muchas preguntas. Una más intrigante que la otra, ¿verdad? Antes que nada, ¿cómo puede ser que las tribus, a quienes llamamos nosotros las tribus de Hashem, testimonio para el pueblo de Israel, hayan cometido un acto tan cruel como este? En un principio deseaban matarlo y luego disminuyeron el castigo y lo vendieron en una caravana de Ismaelim. Segundo, dijeron nuestros sabios en el Midrash Mishlei 1 que los 10 Sadikim, a quienes se denominan las 10 víctimas del reinado, en Azará Hagurei Malhut, ¿verdad? Podemos estudiar esto, eran una reencarnación de las tribus y que con su muerte expiaron la venta de Yosef. Pero si las tribus actuaron de manera correcta, entonces ¿por qué fueron castigadas? Y si no se comportaron de manera debida, entonces ¿por qué Hashem participó en el juramento que precedió a estos hechos? Eso está en Tanjumá Vayeshev, capítulo 2. Entonces, ¿es posible pensar que Hashem diera su apoyo a un acto que no fuera justo? La tercera pregunta es, ¿por qué Yosef Hasadik, verdad, que por ese entonces ya era un joven, de 17 años, no les propuso a los ismaelíes que lo devolvieran a su padre, ya que seguramente habrían recibido a cambio grandes cantidades de dinero? En verdad, los hermanos le hicieron jurar que no regresaría y él aceptó el juramento. Entonces, ¿acaso esto indica que Yosef reconoció que sus hermanos actuaban de la manera debida? Entonces podemos explicarlo del modo siguiente. El castigo que los hermanos decidieron darle a Yosef era acorde a su nivel y le correspondía la pena de muerte.
ya sea porque en sus sueños le faltaba el respeto a sus padres al verlos prosternados ante él, o por haberse rebelado contra el reinado de Yehudá, ¿verdad? Además, Yosef le llevaba a su padre malos informes de sus hermanos. O sea, la Lashon Hará puede ser cierto o puede ser que no sea cierto, pero si usted habla informando algo negativo de alguien, ya es Lashon Hará, ¿verdad? A pesar de que pueda ser cierto, pero no hay nadie que corrobore que usted está hablando correctamente, porque usted es uno solo contra 11 personas. Pero si hay otras 3 personas con usted, entonces usted puede decir, esto sucedió, y puede hablarlo a la persona, porque esta es la ley judía, que si usted hizo algo tiene que ser corroborada por 2 personas más para que sean 3. Porque uno que lleve un consejo o algo, o algo que vio, a uno no le creen. Y si lleva a otro, a 2 no le creen. Pero si lleva a 3, a 3 sí le creen. Baruch Hashem. Entonces, por lo tanto, los hermanos lo juzgaron de acuerdo con el nivel elevado que tenía Yosef, exigiéndole que rindiera cuentas de cada una de estas cosas, y decidieron que les correspondía la pena de muerte. Entonces, cuando Yosef oyó que lo juzgaban por los actos estos, entonces aceptó, ¿verdad?, el veredicto. Él sabía que merecía ser castigado, porque Hashem les reclama a los justos hasta el más ínfimo detalle. Entonces, por esta razón, Yosef no mandó a avisarle a su padre que seguía vivo, a pesar de que transcurrieron muchos años. Entonces, el silencio del Sadik, en su reconocimiento de que ese castigo no le llegó en vano, ¿verdad? Uno tiene que saber que en esta vida no está exento de cometer errores. Estamos en un mundo dual que se mueven cosas buenas y cosas malas constantemente. Está el Yeser Hará y el Yeser Tov, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, el Sadik tiene que sopesar todas las cosas que vive y tratar de corregirlas, ¿verdad? Y aceptarlas. Baruch Hashem. Tiene que Ansule Tová, todo obra para bien. Si a usted algo le pasa, o le llaman la atención a algo, o le dicen de alguna cosa, ¿verdad? Siempre piense que todo lo malo que ocurra en su vida siempre le va a ayudar a bien a aquel que estudia Torah y a aquel que cumple mismo. Entonces dicen los sabios en el Seder Hadorot, año 2216 de la creación, que Yosef le pidió a la caravana de Ismaelín que lo dejaran rezar por la tumba de su madre, que estaba en el camino, ¿verdad? Allí Yosef sintió la voz de Rachel brotando de la tierra y diciéndole que aceptara sobre él el juicio divino y que no lo cuestionara. Entonces, a partir de todo esto podemos decir que Hashem participó en el juramento de los hermanos de Yosef, porque vio que lo juzgaban con un juicio verdadero, e incluso el mismo Yosef aceptó el veredicto. Y ahora, al encontrarse en medio de su sufrimiento, ¿verdad?, Yosef se encargó de hacer introspección y analizar sus actos, ¿verdad? El que estudia Torah, el hombre que estudia Torah, no puede estar tranquilo. La tranquilidad es un enemigo. ¿Por qué? Porque solamente la Torah es efectiva cuando se activa en la persona, ¿verdad? Cuando hace la persona introspección, cuando estudia por qué le sucedió, cuando eleva su alma delante del Creador. Entonces, pero se nos vuelve a presentar la pregunta, si es así, ¿por qué fueron castigados los hermanos? ¿Verdad? Cuando un hijo hace cosas que no debe, el padre puede darle una paliza por su mal comportamiento. Entonces el niño llora y pide perdón. Entonces es posible que el padre le siga pegando porque el acto merece un castigo, pero seguramente lo hará de manera más suave y con más compasión porque el niño está pidiendo perdón.
Sin embargo, cuando los hermanos de Yosef vieron que él lloraba por su amarga situación, a pesar de tener razón, deberían haberse comportado como el padre del ejemplo anterior y endulzar, o sea, mitigar la sentencia, tenerle piedad y no arrojarlo a un pozo lleno de víboras y escorpiones, ni venderlo como un esclavo, siendo un príncipe. Entonces, una opinión es que los hermanos eran responsables de haber sacrificado un chivo, ¿verdad? Y empapar de sangre la túnica que le había hecho su padre, ¿verdad? Eso está en Bereshit 37, versículo 31 al 33. Y esto le provocó a Jacob, ¿verdad?, una enorme tristeza, porque ellos le sacrificaron el chivo, echaron la sangre en la túnica que le había hecho su padre y se la llevaron al mismo papá, a Jacob, diciéndole que su hijo había sido devorado por unas bestias del campo. O sea que trajeron a la vida de Jacob un dolor innecesario. Además, la túnica manchada con sangre no constituía por sí misma ninguna prueba de que Yosef hubiera sido matado por una bestia salvaje. Entonces, de hecho, Jacob Avinu no logró consolarse con la pérdida de su hijo. Nunca lo hizo, sufrió mucho. Esto indica que el sacrificio del chivo fue algo innecesario y que sirvió solamente para provocar más sufrimiento a la vida de Jacob. Y los hermanos de Yosef deberían haber permanecido callados sin decir nada, ¿verdad? Aún más, la Torá nos dice que después de arrojarlo al pozo, se sentaron a comer. Tal como dice el versículo, ¿verdad? Luego se sentaron a comer pan. Entonces, la característica fundamental de Am Israel, del pueblo de Israel, es la misericordia. Baruch Hashem. Por lo tanto, las tribus, debido al gran nivel que tenían, no deberían haberse comportado de esta manera, porque la comida alegra a la persona y puede parecer que estaban contentos respecto a lo que debían hacer. Como dijo el más sabio de todos los hombres, ¿verdad? El rey Shlomo, en Mislei, capítulo 24, versículo 17. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Ahora podemos entender que la principal crítica contra los hermanos de Yosef no es por la sentencia que dictaminaron para su hermano, porque esta era adecuada al nivel de Yosef, ¿verdad?, sino porque deberían haber aplacado el castigo debido a la misericordia que despertaba la situación de su hermano, algo que se espera de todo judío y en especial de personas tan elevadas como las tribus de Israel. Baruch Hashem. Bereshit 37:1 dice: y Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Entonces Rashi nos dice que él pidió tranquilidad, ¿verdad?, que pidió asentarse con calma. Y entonces sobrevino la venta de Yosef. Un hombre que se sienta a estudiar Torah con calma, ¿verdad? Él venía de sufrir porque su hermano lo persiguió para matarlo. Mandó a su hijo para matarlo, Elifaz. Fue a donde estaba Labán sin un peso. Trabajó 7 años por Rachel y le cambiaron a Rachel por Lea. Y trabajó otros 7 años para poder llegarse a su esposa, la que él quería. Fue sufrimiento total. Y él quería un descanso. Y él pidió un descanso. Y se asentó a descansar, pero el descanso trajo la venta de Yosef. Entonces, este mundo fue creado para que la persona se esfuerce y no pida calma, no pida tranquilidad. Estudie Torah, mi querido Talmidín. Ayude a su prójimo. Analice lo que pase a su alrededor.
tenga abodá Hashem, rece, eleve su alma a Hashem todos los días. Dicen nuestros sabios que si la persona tiene sufrimientos, debe revisar sus propios actos. Si analiza sus actos y no encuentra cuál es la razón del sufrimiento, que lo adjudique al pecado de descuidar al estudio de la Torá. Eso está en el Tratado de Berajot 5a. Sin duda, Jacob Avinu revisó su comportamiento para saber por qué le sobrevino el sufrimiento relativo a Yosef, y al no encontrar ninguna razón, le echó la culpa al hecho de descuidar el estudio de la Torá. Porque es que cuando tú te relajas, descuidas el estudio de la Torá. Eso fue lo que pasó con Am Israel cuando salió de Misraim. Lo estaban persiguiendo los egipcios y pidió a Hashem para que no mataran su cuerpo. Hashem pidió al mar que se abriera y el mar los reconoció porque estaban igual que sumidos en los 49 niveles de impureza de este mundo, igual que los egipcios, y no reconoció el mar a Am Israel. Dijo, ¿pero quién es? Si este que está delante es igual que está atrás. Y Hashem le dijo, sí, pero yo le di a él las misbah de Pesaj y tienen la circuncisión hecha. Tienes que abrirte para que ellos puedan cumplir en el desierto. Y fue cuando el mar se abrió. Y cuando ellos entraron al mar, dice que se presentó un pueblo llamado Amalek en Refidim. Y resulta que no existe ningún pueblo llamado Amalek y no existe ningún lugar llamado Refidim, sino que Amalek es todo aquello que daña el alma del judío cuando se relaja, porque Refidim significa relajamiento. Relajaron sus mentes y sus cuerpos del estudio de la Torá, de las mitzvot que Hashem les había entregado en ese momento en el desierto. Y como se relajaron en tranquilidad, los seres Frat que habían salido con ellos, aquellos hombres malos de Egipto que se les unieron, estos dijeron, ¿qué va? Si eso el mar se abrió, eso puede hacerlo cualquiera. Esto que está pasando en el desierto, eso puede hacerlo cualquiera. Esas 10 plagas, no sé qué, puede hacerlo cualquiera. Y no, esto es así. Y influyeron en el alma del judío porque estaban relajados. Refidim, viene la palabra refud, que significa relajarse. Entonces, Jacob vino, revisó su comportamiento, ¿verdad? Y él lo único que encontró fue el hecho de que descuidó el estudio de Torá. Entonces, el sufrimiento le llegó precisamente por lo que más amaba, a través de Yosef, porque la palabra Yosef se relaciona con Osafá, que es agregado, aludiendo a que el hombre tiene prohibido pedir tranquilidad, sino que por el contrario todo el tiempo debe agregar, como les dije, e incrementar más su esfuerzo en el estudio de Torá. Nunca pida Talmidim tranquilidad, no lo pida. Esfuércese en estudiar Torá en medio de su sufrimiento. Haga Gemilut Hasidim, actos de bondad. Haga Abodá Hashem. Estudie Torá. Entonces también los decretos de los griegos se debieron a que el pueblo de Israel había debilitado su estudio en la Torá. En hebreo las letras que representan el día 25 son Haf y Hei, ¿verdad? Haf equivale a 20 y Hei es 5, equivale a 5. 25, el 25 de Kislev, que también aluden a la palabra Maká, que es golpe. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se debilitó el estudio de Torá, que Moshe recibió después de 40 días, le llegaron los decretos de los griegos y cayó sobre ellos el golpe. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 37, versículo 2, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: estas son las generaciones de Jacob.
Yosef, a los 17 años de edad, era pastor del rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpá, esposas de su padre, y Yosef llevaba a su padre malos informes sobre la conducta de ellos. Está escrito, estas son las generaciones, ¿verdad?, de Jacob. Yosef, para enseñarnos que Yosef se anuló a sí mismo tal como lo había hecho también su padre Jacob. Yosef Hasadik actuó con gran fortaleza al anularse a sí mismo delante de sus hermanos. A pesar de todo lo que hicieron, la palabra Jacob está formada por la letra Yud, que equivale a 10, y por la palabra Ake, que significa talón. Y el talón es un miembro rescatado que se encuentra en la parte baja del cuerpo de la persona, pero es el responsable de toda la postura cuando la persona está parada, está de pie. Por otra parte, la letra Yuf también es la más pequeña de todas las letras, pero igualmente siempre se escribe en la parte superior del renglón, o sea, es la letra que nunca toca el suelo. Usted nunca ve una Yuf por debajo de las otras letras, siempre la ve en el aire, la cual manifiesta su importancia. Jacob se quitó importancia a sí mismo, pero de hecho su lugar siempre estuvo bien cuidado arriba en las alturas, y él fue elegido entre los patriarcas, ¿verdad? Porque él llegó a Tiferet, al esplendor, ¿verdad? Donde está Or, donde está la luz. Por eso es más Torah, porque la Torah tiene implícita la luz, Or, Torah. Entonces, como es sabido, los actos de los padres son una señal para sus hijos. Yosef aprendió de su padre cómo debía comportarse, y por eso redujo su importancia delante de sus hermanos. Incluso cuando era el virrey de todo Egipto, ¿verdad? Antes de que los hermanos partieran, Yosef les dijo, no estén tristes, porque la Shejina no reposa sobre una persona que está triste. Entonces, sino tan solo sobre una persona alegre. Es una misma estar contentos, mis queridos talmidín. Por ello, debían partir con alegría para que los acompañara el Ruach HaKodesh, ¿verdad? O sea, el Espíritu Divino, y pudieran ver la verdad y reconocer que realmente Él era quien, ¿verdad?, les hablaba. Entonces, con esto se está refiriendo al Brit Milá, o sea, a la circuncisión judía, aludiendo a que había cuidado el pacto del Yesod y que no había corrompido su Brit Milá. Por eso Yosef Hasadik está en la Sefirá de Yesod, ¿verdad? Entonces, porque la Kedushá, o sea, la santidad había reposado sobre él. Pero si en verdad hubiera hablado la Shonará de los hermanos, entonces la Kedushá no había recaído sobre él, ¿verdad? De todas maneras, todo esto tiene sus diferentes matices y sus diferentes interpretaciones de los diferentes sabios. Entonces, al parecer, esta es la persona, ¿verdad? O esta es la razón por la cual el versículo dice, esta es la descendencia de Jacob y Yosef, porque en Yosef Hasadik se mantuvieron intactas las elevadas cualidades de Jacob Avinu, ¿verdad? Baruch Hashem. ¿Hay alguna pregunta, mis queridos talmidín? ¿Cuánto tenemos para preguntas y respuestas? ¿Cuánto nos falta? Lior, Baruch Hashem. Unos 13 minutos más o menos. 13. 13 minutos más o menos. Sí. 3 o 13. Ya 12. 12, listo. Ya ¿Hay alguna minutos. persona que quiera preguntar algo o añadir algo? Baruch Hashem. ¿No? Baruch Hashem. Entonces, ese es más que todo el significado de esta parashá, Vayisef,
que tiene esta relación respecto al relajamiento del estudio de Torah, ¿verdad? Y existen todos estos matices porque cada vez que el pueblo de Israel relajó su estudio de Torah, su cumplimiento de Mitzvot, porque Am Israel, cuando salió de Egipto, ¿verdad? Cuando fue rescatado por mano fuerte por Hashem, él no tenía la Torah. Había recibido la Torah oral, ¿verdad? La Torah que venía de Jacob y todo esto, pero no había recibido la Torah en el monte Sinaí, ¿verdad? A la unidad del pueblo, a la ascensión nuevamente del pueblo, porque es que el pueblo cuando descendió a Egipto, descendió completamente, que los únicos que tuvieron guardando la Torah fueron los levitas. Entonces, ellos no acudían a estudiar Torah, por eso se mezclaron, hubo matrimonios mixtos dentro del pueblo de Goshen, ahí no estaban en Goshen, en el mismo Misraim, y cuando ellos salen con mano fuerte de ahí, en el desierto relajan, ¿verdad? El estudio de las pocas mitzvot que Hashem les había entregado para cumplir. ¿Y esto qué trajo? Trajo el pecado del Beta Egel, que es un pecado muy fuerte, el pecado de idolatría, porque todo lo que lleva al hombre a relajarse, lo lleva a la idolatría. Y la idolatría es el pecado más grave que tiene el hombre delante de Hashem. Entonces, fíjense ustedes que el pueblo de Israel descuidó la Brit Milá en el desierto. Por eso no se festejó más Pesaj. ¿Por qué no se festejó más Pesaj en el desierto? Porque hay una misvá que se dice que aquel que se siente en la mesa para hacer Pesaj, a cumplir las misvot de Pesaj, tiene que ser circuncidado. Tiene que tener la Brit Milá. No puede sentarse en tu mesa un incircunciso a hacer Pesaj. Entonces no se les entregó Pesaj nuevamente, sino hasta el momento cuando los 12 Nesim, los 12 príncipes, ¿verdad? Los dos príncipes que eran Yehoshua y Caleb, fueron los que, Caleb hijo de Ben Yefuné y Yehoshua bin Nun, fueron los que vinieron y llegaron un reporte positivo porque fueron cubiertos diferentemente por la protección de Hashem. Porque Yehoshua no se llamaba Yehoshua, se llamaba Oseas, sino que Moshe le colocó, antes de ir a entrar a hacer el reporte de Eres Israel, le colocó la Yod para que fuera Yehoshua, para que entrara allá y nada lo dañara. La Lashon Hará de estos 10 espías que fueron con ellos. Y Caleb ben Yefuné rezó en la tumba de nuestro patriarca Abraham, por eso recibió protección en la tierra de Israel. Entonces, estos estaban circuncidados, porque antes de entrar a Eres de Israel, todos ellos tenían que estar circuncidados, porque al momento de entrar, ellos tenían que festejar Pesaj. Entonces, los de Siim no querían dejar el desierto, no querían perder sus posiciones, relajaron sus vidas y entraron al pueblo un temor, y ese temor produjo en el pueblo un aminoramiento espiritual que decretó el 9 de Av, la destrucción de nuestros templos, Baruch Hashem. Entonces, la Lashon Hará es algo preocupante. Dentro de Am Israel, la persona debe cuidarse, debe estudiar Torah, debe cumplir Torah, debe estudiar Mitzvot, tener el yugo de la Torah sobre él. Al momento de entrar, no se le permite entrar a Moshe Rabenu a la tierra de Israel. Baruch Hashem. Pero los otros sí entraron. Pero entraron ya con un decreto encima.
porque no hicieron lo correcto. Colocaron los hombres de ese lugar por encima de Hashem, porque cuando se relaja el estudio de Torah, cuando la persona habla la Lashon Mará, pone todas las cosas por encima de Hashem y entra a la idolatría. Todo lleva a la idolatría en este mundo. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidim, nosotros estamos estudiando las Shareh Hamidot, que son los estudios de las cualidades, ¿verdad? Y estas cualidades de las Midot, nosotros ya llevamos como unas 7 clases, y ya el jueves tenemos la tercera parte del estudio que estamos haciendo de las cualidades de Shareh Hamidot. Espero que todos nosotros estemos ese día, porque es muy importante para nosotros entender lo que es la elevación en las esferas sefiróticas del cuerpo humano, donde nosotros vamos a corregir y vamos a ir de abajo hacia arriba, llegando hasta nuestra mente, cuidando todo lo que se mueve en todos lados. ¿Qué fue lo que vino a corregir el hombre a este mundo, mis queridos talmidim? Vino a corregir la lengua, la boca, ¿verdad? Por eso se dice que hay 22 letras hebreas y hay 10 sefirot, y todas juntas corresponden a 32 senderos del conocimiento. Entonces, si usted cuenta 10 dedos de la mano y cuenta el miembro de la boca, la lengua, son 11. Y baja al tronco y usted cuenta su falo, 1, y cuenta los dedos de los pies, 10, serían 11 más. 11 y 11 son 22, y todo el árbol sefirótico que está en el cuerpo internamente son 32 senderos del conocimiento que tiene el hombre. Pero usted no puede corregir el falo si no corrige su lengua. Usted no puede corregir su mente si no corrige su lengua, porque todo lo que está en su pensamiento usted lo habla, porque la intención precede a la acción, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted tenga aquí lo va a expresar por acá, y todo lo que se exprese por acá usted crea. Y si usted crea algo negativo, lo que va a causar es problema en su vida. Entonces, por eso es necesario estudiar Torah, elevarnos delante de Hashem. Entonces, ¿hay alguna pregunta, mis queridos talmidim, o quieren aportar algo más? ¿No? Baruch Hashem. Entonces, todo está claro. Todo está claro. Baruch Hashem. Dime, Lior. Baruch Hashem. Dime, Lior. Ok. Entonces, nos vemos el jueves. Be'ezrat Hashem. Gracias por estar en esta segunda parte de este shiur. Y les insto a que ustedes se suscriban a el canal Pensamiento Judío solo, porque Pensamiento Judío solo, ahí aparecen Pensamiento Judío y otras cosas, no, Pensamiento Judío solo. Usted le da ahí está esta clase, se suscribe, y usted también puede decirle a otra persona que usted conozca, suscríbase al canal y escuche estas enseñanzas que son para la vida del ser humano. Mi teléfono está ahí para cualquier pregunta. Les deseo lo mejor. Laila Tov. Baruch Hashem. A ti, mi